Santiago, ¿cómo se conjugó este nombre y cómo se llamaba Santiago? ¿Se acuerdan que habíamos estudiado? ¿Cómo se llamaba Santiago? Que le habíamos dicho el libro de... Se conjugaba de Jacob, ¿se acuerdan? Santiago, de Jacob, el hermano menor de nuestro Señor Jesucristo. Habíamos estudiado, ¿cierto?, que Santiago no era apóstol, uno de los 12 apóstoles. ¿Se acuerdan que habíamos estudiado eso? Y que él vino recién a creer en el Señor Jesucristo después de la resurrección porque se le apareció a Jacob. Y después que se le apareció a Jacob, cuando Cristo resucitó, fue una de las personas más influyentes de la iglesia de Jerusalén. Fue, que incluso el apóstol Pablo lo llama, que es una de las columnas principales de la iglesia en Jerusalén. Entonces él fue líder, él fue pastor de la iglesia de Jerusalén. Él pastoreaba a un grupo grande de hermanos judíos que se habían convertido al cristianismo. Y él escribe esta carta más o menos en el año 46, entre el 46, 48 más o menos habíamos quedado, que se escribió esta carta. Y Santiago la escribe, es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Pero se acuerda que habíamos dicho que se vino a integrar en el canon bíblico? Fue una de las últimas que se incluyó dentro del canon bíblico. ¿Se acuerda que lo que habíamos dicho que era el canon bíblico? Es todo lo que se pudo recopilar, que toda la escritura que es inspirada por Dios, lo que Dios permitió que nosotros llegara a nuestras manos hoy en día. Ese es el canon bíblico. Entonces aquí vemos que él, siendo hermano de nuestro Señor Jesucristo, ya habíamos terminado en la primera serie que él se llamaba, y nunca él dijo, yo, Santiago, hermano menor del Señor Jesucristo, pastor de la iglesia de Jerusalén, a cargo del concilio de Jerusalén. Jamás él se dio como ese atributo, sino que lo único que dijo, dijo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Él no se daba como, no se presentaba con un gran currículum, como nosotros, como hoy en día el mundo, ¿cierto?, tiene que venderse. Y él era un gran influyente dentro del pueblo judío. Entonces él escribe esta carta, mis hermanas, para que ustedes vayan aprendiendo, se la escribe a todos los judíos que empezaron a ser perseguidos, a las 12 tribus de Israel, que significa que todos los judíos que se habían convertido al cristianismo, sus mismos hermanos judíos empezaron como a perseguirlos y la iglesia se tuvo que empezar a esparcir. ¿Se acuerda que esto fue antes de que el evangelio llegara a los gentiles? Por eso que esta carta es una de las más antiguas, porque esta carta fue antes que el apóstol Pablo incluso incluyera su doctrina. Por eso que cuando uno empieza a leer la carta de Santiago, Santiago tiene un dialecto un poco como del libro de Proverbios, y también saca ciertas partes como del Sermón del Monte. Entonces esta carta, como fue una de las primeras, Santiago utiliza un lenguaje un griego bien culto, porque Santiago, después que Cristo se le fue revelado, que Cristo llegó a su vida, Santiago fue bien como disciplinado en estudiar las escrituras. Y aparte que él también conocía, imagínense ustedes, él era hermano del Señor Jesús, vivió con él, pero cuando vivía con él nunca le creyó. Incluso habíamos hablado en un episodio que vienen los hermanos, la madre de Jesús y los hermanos, y los fueron a buscar porque creían que Jesús estaba loco. Entonces ahí Jesús dice, maestro, le dicen, te buscan tu madre y tu hermano. No, mi madre y mi familia son los que hacen la voluntad de mi Padre, dice. Entonces este Santiago, que después cuando Cristo se le reveló, fue un gran líder dentro de la iglesia de Jerusalén y fue una de las principales columnas junto con Pedro y junto con el apóstol Juan. Así que imagínense, a lo mejor él no es muy nombrado porque no era parte de los 12 apóstoles, pero habíamos dicho que por implicación se podría decir que era como apóstol, porque él trabajó mucho lo que fue con Pedro, con Juan, trabajó mucho con él. Así que ahora vamos a seguir continuando. Habíamos quedado en que estos judíos que se habían convertido al cristianismo tuvieron que dejar sus casas, tuvieron que dejar todo y tuvieron que irse a otros países, tuvieron que irse a otros lugares por la persecución que se estaba viviendo dentro del mismo pueblo judío. Amén.
Y Santiago, viendo, porque también era parte, Santiago también era parte de esta persecución, pero él viendo que sus hermanos judíos, cristianos, que estaban sufriendo esta persecución por sus mismos hermanos, que imagínense tuvieron que despojarse de todos sus bienes, dejar sus casas. Habíamos hablado de ese tema, ¿cierto? De qué haría usted que si hoy en cualquier momento te dicen, no, y que viene la persecución y tiene que arrancar con lo puesto. Santiago les escribe esta carta a sus hermanos, a sus ovejas, porque era el líder de la iglesia. Y como ellos tuvieron que esparcirse, él le escribe esta carta para darles ánimo a esos judíos que habían reconocido a Jesucristo como el Mesías. El Mesías que en el Antiguo Testamento ya estaba profetizado. Entonces, este gran pastor de la iglesia, él entiende que ellos están pasando por pruebas difíciles, que nosotros habíamos comentado en la serie anterior, de que habla de los ricos opresores, habla de las diferentes pruebas. Vienen muchas cosas que Santiago los enseña y los instruye para que donde ellos estén puedan aplicar esta fe. Por eso es que ahí en una parte sale que la fe sin obra es muerta, porque ellos ahora iban a tener que ser luz, sal y luz, ahí donde habían tenido que arrancar. Entonces, ahora vamos a estudiar nosotros donde dice, hermanos míos. Él se consideraba casi igual que ellos, siendo que él era el líder de la iglesia, pero él siempre como con esa humildad le decía, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Cuando él les habla a sus hermanos que estaban pasando por esta persecución, por estas diversas pruebas, ¿qué es lo que quiere decir, hermanas, diversas pruebas? Porque aquí nosotros tenemos que tener bien claro, como Santiago, como le decía yo, tiene un griego bien culto. Cuando él quiso escribir diversas pruebas, significa que ellos iban a tener que pasar de todo tipo de pruebas, de todo tipo. Tanto porque nosotros pisamos en este mundo que está lleno de pecado, esta tierra está corrompida, corrupta, nosotros vamos a ser afectados por vivir en este mundo. Cuando él pone diversas pruebas, significa que viene todo como en un combo completo. Y aquí también, hermanas, incluye también la tentación para nuestras vidas. Diversas pruebas es que vienen de todos los colores, sabores, de todo tipo de pruebas que nosotros podemos vivir. Hay pruebas que, por ejemplo, nosotros podemos sobrellevar, y algunas hermanas, por ejemplo, no podrían sobrellevar la prueba que yo estoy sobrellevando. Amén. Por eso que Dios trabaja en forma personal con cada una de nosotros. Amén. Y yo cuando estudiaba pensaba, yo decía, claro, porque por ejemplo, a mí, yo le tengo terror a las lagartijas. Yo veo una lagartija, hermana, yo me subo arriba en la silla pero hay hermanas que no, pues, son capaces de tomar una lagartija y tirarla para afuera. Entonces, por eso le digo, las pruebas, diversas pruebas, significa que la prueba que a lo mejor lleva mi hermana Patti, mi hermana María, a lo mejor para mí no sería tan terrible, pero para ella sí. Y una prueba que para ella es terrible, a lo mejor para mí no es tanto. Por eso que el Señor trabaja con nosotros en diversas pruebas. Vienen de todo tipo para nosotros. Y estas pruebas que Santiago le habla a sus hermanos judíos, les dice, ustedes van a pasar problemas de trabajo, problemas de enfermedad, van a tener pérdidas, van a venir traiciones, van a venir deslealtades, van a venir tentaciones. Pero estas pruebas, dice, las diversas pruebas, son para que nosotros crezcamos en nuestra vida espiritual. Ese es el objetivo de las pruebas, porque esta carta es para los cristianos. No es para el mundo, es para nosotros, los que ya nosotros tenemos el Espíritu Santo, los que Dios ya ha hecho algo en nuestra vida. Por eso no ve que más adelante dice que nosotros fuimos renacidos por la palabra de Dios. Ya nosotros tenemos a Cristo morando dentro de nuestra vida. Entonces, nosotras, hermanas, tenemos que entender que las pruebas que llegan a nuestra vida, las diversas pruebas que podamos tener, que vienen de muchas formas, pueden venir pruebas a veces en el trabajo, pruebas porque viene la persecución también a nuestra vida. Nosotros como iglesia hemos vivido como los hermanos a veces tienen tantas pruebas, diferentes pruebas. A veces hay enfermedades que
que están siempre vigentes, hay gente que no sana de las enfermedades, hay gente que siempre tiene problemas económicos y tienen que luchar y seguir batallando todos los días. Hay gente que sufre cosas que yo digo, Señor, yo no sé cómo mi hermana puede estar parada con esta prueba que le ha tocado vivir. Pero Dios, mi hermana, permite las pruebas en nuestras vidas para poder ejercitar nuestros músculos de la fe. Así como nosotros, hermanas, muchas, las que a lo mejor van al gimnasio, las que a lo mejor hacen ejercicio en su casa, cada vez que usted cuando la entrena dice, ya, usted va a empezar con 5 kilos, después esos 5 kilos no son nada, ¿cierto? Después tiene que empezar con 1 kilo, después 1,5 kilos. Es lo mismo en las pruebas. Dios nos prepara y nos hace pasar por momentos difíciles, porque más adelante a lo mejor va a venir otra prueba y Dios ya la va a tener preparada. Por eso que también en la carta de Hebreo, en el capítulo 12, en Hebreo 12, no recuerdo bien si del 2 al 4, algo así, dice que nosotros vamos a ser disciplinados. Y no quiere decir la disciplina de decir, que el Señor me va a castigar, me está castigando, no. La disciplina significa que Dios nos va a dar instrucciones y nos van a venir las pruebas para disciplinarnos, para que nosotros vamos creciendo. ¿Y cuál es el objetivo de crecer? Es irnos pareciendo a Cristo. O sea, Dios va a ir derribando todo lo que a mí me impide que yo crezca y sea semejante a su Hijo Jesucristo. Porque ese es el propósito por el que Cristo nos llamó. Lo dice Romanos, ¿cierto? Sí. Que Él nos llamó, nos justificó. ¿Y cuál es el propósito por el cual Él nos ha llamado? Para ser semejante a su Hijo Jesucristo. Entonces las pruebas vienen a nuestra vida, sí van a venir. Las tentaciones sí van a venir. Algunos comentaristas dicen, no, pero es que aquí cuando habla de diversas pruebas, solo es prueba, la tentación no viene incluida, porque si nos están hablando de tener sumo gozo, cuando la palabra sumo significa que tenemos que tener un gozo grande, y esto no significa que vamos a estar contentas, no significa alegría, sino que vamos a tener el gozo de nuestro Señor Jesucristo en medio de la prueba, que el gozo también es un fruto del Espíritu. Nosotros eso tenemos que entender. Si tenemos a Cristo morando dentro de nuestras vidas, el Espíritu Santo habitando en nosotras tenemos el fruto del Espíritu, que es el gozo en medio del dolor, el gozo en medio de la prueba, el gozo en medio de la enfermedad, el gozo en medio de la tristeza. Eso es lo que Dios nos prometió. No significa que vamos a andar, hoy jajaja, que hoy estoy probada, qué rico, Dios me está... No, significa que Dios me va a dar la fuerza, me va a dar la valentía, me va a dar esa paz en medio de la tormenta. Entonces, cuando también está incluyendo aquí la tentación, también habla cuando la palabra aquí, diversas pruebas también incluye tentación, que incluso cuando Jesús también dice que fue llevado por el Espíritu al desierto y fue tentado, también está esta palabra acá, porque cuando Jesús fue tentado, Dios permite que a veces en nosotros venga la tentación, como también lo hizo con Job, que Dios como que se hace un poquito a un lado, o sea, no es que nos vaya a dejar sola, pero Dios permite, porque ustedes saben que Él es soberano y Él al enemigo también lo tiene controlado. O sea, Satanás tiene que pedirle permiso para que a nosotros nos pueda tentar, como lo hizo con Pedro. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. El Señor a veces permite. Por eso, hermanas, nosotros no tenemos que cuestionarnos que, oye, el diablo, y que esta prueba será que el diablo me está marcando. No, usted ya no se preocupe si viene del diablo, si no viene del diablo, si viene que Dios me está probando. No, usted lo único que tiene que entender es que todo proviene de Dios. Si el Dios está permitiendo que el enemigo esté tentándola, es porque también usted tiene que ver y revelarse de qué estamos hechos. Porque aquí también es donde la fe tiene que ser probada. O sea, Dios sabe si usted va a resistir la prueba. Dios lo sabe. O sea, Dios no es que nos va a mandar la prueba para saber, yo voy a ver si la Yarisa puede resistir. No, pues Él todo lo sabe, todo lo conoce. Él es soberano, es omnipotente. Él sabe el pasado, el presente, Él sabe lo porvenir, la providencia de Dios, la soberanía de Dios. ¿Usted cree que cuando Abraham tomó a Isaac, usted cree que Dios no sabía que Abraham de qué estaba hecho? Sí, lo sabía. Pero es para que el Dios nos prueba, para que nosotras sepamos y nos revela. A veces cuando nos pasamos la prueba nos entristecemos y ahí nos damos cuenta, Señor, entonces no estaba tan firme como yo pensé que estaba. Cuando viene la prueba, hermana, cuando nos hieren, cuando vienen las deslealtades, cuando hablan de nosotras, cuando nos tocan el orgullo, ¿cierto?
cuando nos hacen cosas que hoy, y ahí uno dice, Señor, parece que yo no estaba tan firme como... Por eso Dios permite las pruebas en nuestras vidas. Dios a veces permite las pruebas económicas para ver si mi corazón realmente ama el dinero, por hermano. Si yo amo lo material, a veces Dios permite y me toca la parte material. A veces nosotros decimos, y lloramos a veces por las cosas materiales. Y ahí es donde Dios también las permite para ver si realmente nos damos cuenta, porque es para que nosotras nos demos cuenta. Y se ha dado cuenta de que a veces decimos, parece que yo amo harto las cosas materiales, porque pucha que me dolió perder esto. Y yo veo que hay gente que dice, no, pues yo siempre me acuerdo cuando fuimos a Punta Arenas y a nosotros íbamos en el auto de la Lisette, y bonita su camioneta, hermano, y no los chocan. Yo me descoloqué, hermana, nos chocan porque, decía, Dios mío, la Lisette por irnos a buscar, me sentía tan culpable. Y la Lisette, claro, se puso nerviosa, todo, se bajó, quiso conversar conmigo, pero ¿sabe que a mí lo que me impactó de ella? Que no la vi así como aferrada a lo material. Dijo, bueno, dijo, total, dijo, estamos todos bien, miró para atrás, dijo, estamos todos bien, dijo, y esto es material. Y sabe que yo me alegré porque dije, lo que es cuando Cristo es primero en nosotros. Porque yo he visto gente que toca en el auto y se desmorona, hermano. Entonces, las pruebas es para que Dios, nosotros nos quiere revelar de qué estamos, qué somos delante del Señor. En la enfermedad, cuando estamos enfermas, renegamos contra Dios. Señor, ¿por qué usted no me sana? Señor, mi matrimonio. Señor, ¿por qué usted no me responde? Señor, ¿por qué tengo que esperar tanto? Para eso son las pruebas. Por eso es necesario, por eso, hermanos míos, tener por sumo gozo cuando lleguen diversas pruebas. ¿Por qué? Porque Él nos está perfeccionando. Porque para que yo crezca, para que yo me dé cuenta y diga, pucha Marisa, tú de verdad parece que no, Señor, no, de verdad que yo parece que en esta prueba no estoy siendo aprobada, porque de verdad que he llorado tanto y parece que el orgullo me lo tocaron mucho. Señor, parece que soy orgullosa. Me di cuenta que soy orgullosa. Se da cuenta que por eso que el Señor nos dice que gócense, porque yo quiero que ustedes sean mejores. Gloria a Dios, gracias Señor. Y después en el 3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Aquí, cuando dice sabiendo que la prueba, aquí la palabra prueba es distinta a la prueba que hay en el versículo 2. ¿Cuál es la diferencia? Que la prueba de que sale en el versículo 3 viene del griego dokimaxo, que es, yo no quiero que se aprenda la palabra en griego, sino que es para que usted más o menos note la diferencia, que esta es la prueba que cuando ya nosotros somos aprobados, cuando pasamos la prueba, es cuando ya usted resistió. Dice sabiendo, o sea, la palabra saber, en este caso cuando el Marco, el autor, escribe sabiendo, quiere decir que yo ya tengo la experiencia, que yo ya pasé por esta prueba, el Señor me dio la victoria, el Señor me dio la fuerza, pude resistir. Entonces, sabiendo, o sea, ya estoy experimentada que yo puedo pasar la prueba con el Señor. Sabiendo entonces que la prueba de vuestra fe produce paciencia. O sea, ¿qué quiso decir Santiago cuando le hablaban a esto de la diáspora? La diáspora eran las 12 tribus que estaban todas dispersas en todos lados. Les decía que ustedes, como están experimentando, o sea, ya han experimentado que Cristo está con ustedes, que Cristo es el que los sostiene, ustedes si resisten, o sea, si pasan esta prueba, porque ustedes ya saben que si Cristo está con ustedes, ustedes la van a poder pasar, porque esta fe no es de ustedes, esta fe viene de Él, que es lo que va a producir esta aprobación. O sea, pasamos de curso, o sea, dimos el examen y pasamos de curso, y entonces, ¿cuál va a ser el resultado de haber pasado la prueba, de haber sido aprobado? Por eso es que esta palabra, sabiendo que la prueba, o sea, no es la misma prueba del versículo 2, va a producir en nosotros paciencia. Y la paciencia que habla aquí en esta carta no es una paciencia de ay, que tengo que esperar, no. La paciencia viene del griego hupomone, que significa hupo, o sea, es debajo, mone es constención, constancia. O sea, cuando yo voy pasando las pruebas, hermana, yo voy siendo constante. No es una constancia que yo diga, hoy
la prueba que venga, yo sé que yo voy a tener la fuerza, yo sé, porque a veces igual nos vamos a sentir como desmoronadas, a veces igual nos vamos a sentir como agobiadas, pero cuando nosotros hemos pasado y sabemos que podemos pasar esta prueba con el Señor, ¿esto qué es lo que va a producir? Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, ¿qué es lo que va a producir en usted, en mí? En todo lo que estamos en este camino va a producir esa paciencia donde yo voy a poder mantenerme debajo, o sea, cobijada en Cristo. Todas las pruebas nosotros estamos debajo de Cristo, o sea, yo voy a poder resistir y voy a poder perseverar. ¿Y qué significa esto de tener una constancia en las pruebas? Cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestros corazones en la prueba, cuando viene la prueba, cuando nosotros entendemos que tenemos que ser probados, como dice la carta de Pedro también, que no os sorprendáis por la prueba de fuego que tiene que ver en nuestra vida, que si nosotros debemos ser probados como el oro, dice Pedro, ¿cierto? Que la carta de Pedro dice que tenemos que ser probados como el oro. Aquí también cuando habla de la prueba, sabiendo que esta prueba que nosotros hemos pasado, esta prueba produce la paciencia, nosotros también tenemos que ser, es como el metal cuando lo están probando para ver si es puro, o sea, como el oro, como estábamos hablando, si el oro es puro. ¿De qué nosotros estamos hechos? Por eso, hermanas, cuando nosotros llegamos al Evangelio, quizás muchas de nosotras veníamos con un concepto de que, hermanas, venga al Evangelio, aquí se le van a solucionar todos sus problemas, aquí Dios la va a sanar, aquí Dios usted le va a resolver todo lo que usted trae. Y no es así, hermana, porque el hecho de que nosotros lleguemos al Evangelio, Dios tiene que irnos perfeccionando. El que comenzó la obra dice que la va a ir perfeccionando cada día. Y para que nosotros seamos perfeccionados, en nosotros tiene que venir diversas pruebas de todo tipo. De todo tipo. O sea, como yo le decía al principio, cuando uno está soltero son diferentes pruebas. Cuando uno está recién casado son otras pruebas. Cuando uno llega a la vejez son otras pruebas. Y nosotros al final de nuestra vida a lo mejor vamos a estar agonizando en un hospital, en una cama, y vamos a seguir siendo probados, porque hasta en ese momento de repente a algunos viene la duda, Señor, me voy a ir contigo, ¿no? Hasta en ese momento, pero Dios nunca los va a abandonar. Amén. Señor. Y a veces uno dice, quizás es fácil decirlo de, hoy hermano, tenemos que tener por sumo gozo cuando andemos en diversos... Es fácil decirlo, pero cuando estamos pasando por la prueba, hermana, es difícil. Es muy difícil. Porque es tocada nuestra carne, porque es tocado nuestra familia, porque a veces, como yo le decía, vienen enfermedades, que a veces se tiene que gastar mucho dinero. Y a veces nosotros decimos, Señor, yo sé que usted tiene poder para sanarnos, sí, Él tiene poder, pero a veces Dios tiene que trabajar en el alma de nosotros. Tiene que sacar impurezas, tiene que irnos transformando, hermanas. Tiene que poner el verdadero amor, porque dice que el amor, Él ha derramado de su amor en nuestros corazones. Pero eso tiene que verse, tiene que vivenciarse en nuestras vidas. Por eso es que la prueba, dice, sabiendo que la prueba de fe produce en nosotros paciencia, o sea, para que produzca esa constancia día a día de poder servirle al Señor. Nosotros no podemos servirle al Señor porque Él me sana, porque Él tiene mi hijo sano, porque Él me da trabajo. No, sino que Santiago quiere hacerle entender a estos hermanos que ellos tienen que amar a Dios por lo que Dios es, no por lo que Dios nos da. Nosotros debemos cantar alabanzas que sean dedicadas a lo que Dios es, no a cantar alabanza de que, porque Señor, tú me das esto, Señor, que tú me vas a... No, Señor, yo espero mi milagro, que el milagro para arriba, que el milagro para abajo. No, Señor, que si mañana no hay, mañana va a haber.
¿Se ha fijado que hay alabanzas que hablan solo de lo que Dios me puede dar? Amén. De lo que Dios me puede resolver la vida, de lo que Dios puede hacer conmigo. Entonces yo voy a alabar a Dios y yo hoy día voy a ir a la iglesia porque yo sé que Dios puede hacer esto conmigo. Y Santiago le dice, no, ustedes tienen que tener gozo en las diversas pruebas para que esta prueba, cuando la pasen, ustedes puedan tener paciencia. Y la paciencia es una constancia que yo voy a amar a Dios a pesar de que me dé, a pesar de lo que no me dé, a pesar que a lo mejor no me va a sanar, a pesar que a lo mejor sí se me va a morir un ser que yo amo, a pesar que a lo mejor no voy a tener trabajo, o a lo mejor Dios no me va a responder la petición que llevo de años. Eso es lo que Santiago le quería hacer entender a ellos en esta carta. Ustedes va a producir esa paciencia, esa constancia que van a servir a Dios en las buenas y en las malas, con frío o con calor, enfermas o no enfermas, con cosas materiales o sin cosas materiales. Eso es la paciencia, que yo voy a poder ser constante en medio de la dificultad, que yo voy a ser constante en medio de que a lo mejor esté pasando vituperio, persecuciones, calumnia, lo que pueda venir a mi vida. Señor, que el gozo de tu Santo Espíritu no pueda perderlo. Por eso que el rey David decía que nosotros no podemos perder el gozo. Devuélveme el gozo de tu salvación. Porque hoy en día lo que más se ve, hermana, es tristeza. ¿Por qué? Porque no hemos entendido a quién le estamos sirviendo. Amén. Por eso que Santiago decía, yo Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él ya ha hecho bien a mi vida. Porque el hecho de que Él me llamó, del que me escogió, de que Él me ha hecho su hija, me ha hecho, como hablaba el martes, mi hermano Juanito predicaba, Él me sentado en su mesa, me ha dado las promesas, me ha dado todas las herramientas para yo poder tener acceso al Padre, para poder orar, para poder fortalecerme en la oración, para poder fortalecerme porque hermanas, pruebas van a venir de todo tipo. Y nosotros no tenemos que sorprendernos cuando vengan las pruebas. Lo que pasa es que, ¿por qué nosotros nos decaemos tanto? Porque no conocemos y no entendemos los atributos de Dios. ¿Quién es Dios para nosotras? Por eso mientras menos conocemos a Dios, más la prueba se va a hacer grande. Pero mientras más le conozca a Dios, mientras más yo sepa quién es Dios en todos sus atributos. Por eso que dice Santiago, sabiendo que la prueba, o sea, yo tengo que experimentar de entender quién es Dios, sus atributos, su soberanía, su omnipotencia, que Él es inmutable, que Él es fiel, que Él prometió, que Él me llamó, que todas las cosas, como dice en Romanos 8, 28, que los que amamos a Dios, todo ayuda para bien. Que si yo estoy pasando un momento terrible en mi vida, como muchas veces lo pasó el apóstol Pablo, cuando Dios a veces va a permitir que la tormenta no se calme. Y a veces Dios va a calmar, sí. Por ejemplo, tenemos dos episodios muy lindos en la palabra del Señor, cuando en San Marcos 4:35, cuando habla de que estaban los discípulos, los apóstoles, en la barca y se vino una tremenda tormenta y Jesús estaba durmiendo en la popa, ¿cierto? Amén. Y los discípulos, maestros, estaban en medio de la tormenta. Y el maestro se despierta y dice, hombre de poca fe, y detiene con el poder de su palabra, detiene los vientos y se calma la tormenta y hay gran bonanza, ¿cierto? Se calmó la tormenta, con abrir su boca Jesús, el omnipotente. Pero hay otro episodio en Hechos capítulo 26, 27, donde el apóstol Pablo va en el naufragio, en el barco, donde estuvieron 14 días de oscuridad, donde habían chocado con una roca, el barco se estaba desarmando y no había claridad, eran 14 días de pura oscuridad, hermanos. Ellos no hallaban qué hacer, pero en esa tormenta, en esa desesperación, vino el Señor y se le presenta al apóstol Pablo y le dice, Pablo, no temas, porque todos los que están contigo, ninguno va a perecer. Amén, amén. Se da cuenta que ahí no se calmó la tormenta, pero Dios calmó la tormenta en el corazón. Gloria a Dios. Así es con nosotros el Señor. El Señor. El Señor a lo mejor no va a calmar la tormenta física que podamos ver, pero nos va a calmar a nosotros. Y a lo mejor va a haber un momento que Dios va a calmar el problema, va a apaciguar las cosas. Entonces por eso Él es soberano. Y llegaron, dice,
todos ahí, pedazos de madera, llegaron a la isla de Malta, pero llegaron todos vivos. 14 días, hermano, imagínense. Todos creían que iban a morir. Imagínense una tormenta, 14 días, no estamos hablando de 14 días en medio de esa tormenta. Pero Dios le dijo a Pablo que se quedara, que no tuviera miedo. Y así Dios nos habla a nosotros. Si usted está pasando en este momento una prueba dura, una prueba difícil, a lo mejor Dios no le va a responder de inmediato, no le va a dar la solución a su problema, pero sí va a venir el gozo del Señor a su vida y va a calmar ese corazón ansioso, ese corazón que a veces vienen hasta crisis de pánico, crisis de angustia, vienen los nervios, no dan ganas de comer, señores, que yo no sé qué va a pasar con mi vida. No, hermana, las pruebas tienen que venir. Si usted sabe cuál es su identidad en el Señor, si usted sabe que es hija del Señor, usted tiene que tenerlo claro que van a venir las pruebas. Pero la prueba va a producir, está produciendo en usted, tiene que tenerlo claro, que Dios está ejercitándola a usted, porque la quiere hacer crecer. Porque Dios no nos llama para quedarnos como estamos, Él nos llama para que nosotros crezcamos, le conozcamos más. Por eso, a medida que vamos a ir estudiando la carta de Santiago, nos vamos a ir dando cuenta para qué el Señor nos prueba, porque nos va a ir dando muchas instrucciones, porque hay hartas cosas que tenemos que dejar. ¿Se acuerda que habíamos dicho que en el capítulo 1 habla de lo que tenemos, el capítulo 2 de lo que hacemos, el 3 de lo que decimos, y al cuarto al final habla de lo que poseemos y cómo lo compartimos? Entonces esta carta, hermana, quizás no tiene tanta doctrina, pero sí hay muchas enseñanzas, porque habla de la lengua, habla de muchas cosas que tenemos que dejar. Y por eso que empieza primero las pruebas. ¿Por qué? Porque más adelante sale que nos trata hasta de almas adúlteras. Sí, en medio, pero bien explícito, porque nos trae enseñanza para nuestra vida, porque estamos en tiempos difíciles. El Señor quiere prepararnos para que si usted ahora pudo saltar una valla que a lo mejor no era muy grande, Dios nos prepara, porque la que va a venir va a ser más grande, pero Dios la va a preparar para poder saltar. Y cada vez que usted vaya saltando, vaya más grande, quiere decir que va a ir creciendo y va a ir conociendo al Señor. Por eso que usted después va a decir, bueno, yo ya sé, tengo conocimiento que esta prueba que estoy pasando, Dios me está dando la perseverancia. O sea, aunque esté pasando momentos difíciles, yo sigo perseverando. Porque no es por mi fuerza, sino que es por el Señor. Así que Dios bendiga su palabra en esta tarde, podamos seguir aprendiendo que las pruebas, hermanas, son necesarias en nuestras vidas. Lloramos, sí, y es necesario el llanto, es necesario el quebranto de corazón, porque al quebrantado de corazón, ahí Dios nos quiere. Si hemos pecado, dice, abogado tenemos para con el Padre. Tenemos cómo confesar nuestro pecado, tenemos todas las herramientas, hermanas, para poder irnos perfeccionando en este caminar, porque Dios no nos quiere igual, no quiere que nos quedemos, que lleguemos al último de nuestra vida, y que a mí me da mucha pena cuando uno asiste a personas que ya están casi en los últimos momentos de su vida, y yo creo que, bueno, yo creo que cuando lleguemos al último día de nuestra vida, si es que Dios no viene por su iglesia, siempre vamos a decir, me faltó hacer esto, me faltó. Usted vaya a un hospital que tienen cáncer, vaya a un hospital donde lamentablemente miran hacia atrás y dicen, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no perdoné? ¿Por qué no pude vivir una vida en paz? ¿Por qué tuve que tener esto? ¿Usted cree que cuando alguien está muriendo de cáncer le va a importar las cosas materiales? No le importa nada de lo material. Entonces, por eso el Señor nos va perfeccionando, para que cuando lleguemos al momento de partir de esta vida podamos decir, Señor, lo intenté, traté de hacer lo mejor que pude. Así que para el Señor que vive, para el honor y gloria, y vamos a pasar a orar con la palabra del Señor. Le voy a pedir a mi hermana Pati, una oración cortita con la palabra. Nos ponemos de pie. Bendito Dios, y para que nos deje ese Señor de esta tarde, poder Señor para tu observación, escuchar de su palabra, en la cual, Señor, quizás muchas veces, Señor, encontrar cosas que no hagan bien, como cosas suaves, Señor, pero se nos enseña, Padre, es necesario pasar por la prueba, es necesario pasar por la dificultad, por la tristeza, Señor. Pero sabemos que con su
Amén. Para poder poner la corona, porque quizás muchas veces la escuchamos, Señor, pero llegamos a nuestro hogar y ya se nos olvidado. Entonces le pido, Señor, que usted la retenga en nuestra mente y nuestro corazón para poder llevarla por obra. Y lo pedimos todo esto aquí, Padre bendito, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Demos gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Vamos a cantar una alabanza, ¿sí? Bonito. 340. 340. Y pasamos la ofrenda. Dios ama aunque da por la Dios le bendiga. 340. Padre, Manabí.
Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, mis hermanas, para que podamos tener un espíritu puro, ¿cierto? Dentro de nosotros. Que cada día Él nos vaya perfeccionando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Por eso que todas las que estamos aquí en esta tarde, quizás hemos todas pasado por momentos difíciles. Hemos llorado, nos hemos arrodillado a las plantas del Señor. Pero créame que esas lágrimas, esos llantos, esas oraciones, el Señor siempre va a producir algo hermoso en nosotros. Porque nos hace acercarnos cada vez más a Él y nos hace ser constantes. Aquí hay muchas hermanas que llevan años perseverando. Y no perseveran por la capacidad de ellas, sino que porque Dios las ha hecho perseverar. Amén. Y ahí podemos ver el resultado de las oraciones. Porque muchos llegan, hermanos, al Evangelio con los panes y los peces, y cuando Dios no les responde una petición, se van desilusionados del Evangelio. Y porque también hoy en día escuchamos muchos líderes que hacen promesas de sanidades, ¿no? Si Dios te va a sanar, profecías de sanidad, y resulta que al final Dios tenía otra cosa y se desilusionan del Evangelio y se van. Porque dicen, Dios no me respondió, Dios fue malo, Dios no tuvo misericordia de mí. Pero las que hemos entendido y las que el Señor ha depositado de su Santo Espíritu, nosotras sabemos que todo lo que pueda venir a nuestra vida, no hay nada que Dios... Miren, la carta de Corintios, 1 Corintios 10, 13, dice que Él no nos da más carga de la que nosotros no podamos sobrellevar. Ni un milímetro ni nada. O sea, Él nos conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida, que Él no lo va a probar más de lo que usted pueda sobrellevar, hermano. Por eso hay algunas que llevan pruebas más difíciles, otras no tanto, porque Él nos conoce y Él nos creó. Entonces, si usted está pasando por un problema, por una dificultad, porque Dios la quiere perfeccionar en la oración, en el crecimiento espiritual, porque ahí es donde más, hermana, en las aflicciones donde más lloramos y más donde Dios va sacando toda impureza y nos va a ir perfeccionando. Así que Dios bendiga su palabra en esta tarde, que para mí ha sido, hermana, de mucho aprendizaje, porque a veces uno cuando pasa por la prueba no entiende con ciertas cosas, uno dice, Señor, pero de verdad que no entiendo, ¿cierto? Pero cuando uno va a la Escritura y el Señor nos dice, ¿es necesario? Ahí uno dice, Señor, sí, la verdad que es necesario pasar, es necesario vivir momentos difíciles para que nosotras podamos tener la experiencia. Por eso, cuando dice la palabra sabiendo, porque ya usted va a tener la experiencia, que si Dios estuvo con usted en una prueba súper difícil, ¿usted cree que ahora en la que está pasando también va a estar con usted? A ver, es que a nosotros a veces se nos olvida. ¿Cuántas de nosotros el Señor nos ha hecho pasar por momentos duros y Dios ahí ha estado con nosotros? Y si ahora estamos pasando por otro momento, ¿usted cree que Dios no nos va a dar la fuerza? Por eso debemos ser constantes en la oración. Que el Señor bendiga su palabra. El sábado vamos a ver si los niños van. Bueno, ahí vamos a ver si está lloviendo, y el día domingo no se le olvide que tenemos almuerzo. Así que para que pueda usted también cooperar. Y si siente también de cooperar para los insumos del almuerzo, Dios le bendiga. Todo es bienvenido. Así que nos vamos a poner de pie. ¿Ya terminaron? Sí, ya. Vamos a ponernos de pie, mi hermana, y vamos a pedir la bendición. Y le agradezco el llamado que les hice hoy día por WhatsApp. Bonita, me anoto la asistencia, porque se me olvida que tengo que anotar la asistencia, porque después tengo que llevarla cuando voy a las reuniones de sector. Nos preguntan cuántas dolcas se reúnen, eran tú con las flores. Tengo que llevar un registro de la asistencia. Ya, mi hermana, vamos a poner la bendición. Padre eterno, en esta hora te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tenerte como nuestro Padre. Porque tú en esta tarde nos enseñas, nos instruyes a través de este libro santo, esta carta que se escribió hace más de 2000 años, Señor. Fue una carta que quizás fue sencilla, fue una de las primeras, Señor, de Antiguo Testamento. Dios mío, qué increíble cómo nos hace bien a nosotros en estos tiempos. Y es porque en tu soberanía, Señor, en tu poder, en tu potencia, Señor, tú, Dios mío, permitiste que este libro quedara para nosotras, Señor, esta carta, para darnos ánimo,
para darnos fuerza, Señor, para entender, Señor, tus planes, tus propósitos, para poder entender, Padre, quiénes somos, porque a veces se nos olvida que somos hijas tuyas, Señor, se nos olvida que debemos pasar por momentos difíciles, pero que usted va a estar con nosotros porque es promesa suya, que usted nunca nos va a dejar, que su vara y su callado nos va a infundir aliento. Gracias, Señor. Que usted es Jehová, nuestro pastor, que usted nos advierte que en el mundo tendremos aflicción, pero confiamos que usted, Señor, ha vencido al mundo. Y si usted vive en nosotras, nosotros vamos a poder vencer porque usted vence por nosotros. Señor, gracias porque a veces no tenemos fuerzas para caminar. Nuestras mentes se cansan, viene el estrés, viene el agotamiento. Pero cuando vamos a la rodilla, Señor, se nos abre las puertas de los cielos, Señor, y usted nos da la fuerza para seguir adelante. Nos abre nuestro entendimiento para entender tu palabra, Señor, y viene el gozo, como dice tu palabra. Viene el gozo en nuestra vida, que es un fruto del Espíritu, donde nos hace ser perseverantes, como lo que quiere decir aquí la palabra paciencia es constancia. Es constancia en el momento cuando yo estoy enferma, es constancia cuando a lo mejor no hay en lo económico, es constancia cuando, Señor, tú no me respondes, es constancia cuando, Señor, las cosas van mal, cuando vienen dificultades, pero, Señor, no te adoramos por lo que tú nos das, por lo que tú nos puedas responder, sino que te adoramos por lo que tú eres, Señor. Eso es lo que tú nos enseñas en el día de hoy, que a pesar de la prueba debemos seguir adorando, a pesar de la dificultad debemos seguir levantando nuestras manos y adorarte por lo que tú eres, porque tú eres hermoso, el Hijo de Dios, Señor, el más hermoso, Señor, que tenemos en esta tierra. Gracias, Padre, por tu compañía, por tu presencia, y dejamos, Señor, este servicio de Dorcas sin antes pedirte tu bendición, Señor, esa bendición que viene de lo alto. Al amado, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.